Natalie, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué habrá pasado con los compañeros? Como de No costumbre, creo. se han dormido. Sí, doctor. A ver, aguardaremos, ¿ya? Está bien, doctor. Bien, amigos, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es quemar. Buenos días, doctor. Buenos días. Estamos aguardando, Ana, a ver que se conecten más de sus compañeros, ¿ya? Hoy día vamos a ver lo que son las quemaduras. En la anterior clase habíamos visto lo que eran las lesiones por explosión. Ahora vamos a ver relacionado a lo que son las quemaduras, ¿ya? Aguardaremos unos minutitos.
if you're an eye health professional in a low-resource country, Bueno, hasta que se vayan conectando, vamos a ver un pequeñito video respecto a lo que son las quemaduras. ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme que están viendo la pantalla compartida. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, veremos ya. Sí, listo. las quemaduras son lesiones de la piel causadas por el calor, sustancias químicas, electricidad o radiación. Su médico recomendará un tratamiento basado en el tamaño de su quemadura y las capas de piel afectadas por la quemadura. La piel tiene 3 capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis, o capa subcutánea, que contiene grasa, vasos sanguíneos y nervios. Debajo de la piel hay tejidos como músculos, fascia y huesos. Las quemaduras de primer grado o superficiales solo afectan la epidermis. El estilo de la quemadura aparece rojo y seco, sin ampollas, y se siente un dolor ligero. Las quemaduras de segundo grado o grosor parcial afectan a la epidermis y partes de la dermis superior y dermis inferior. El sitio de la quemadura está rojo y húmedo, y es posible que presente ampollas, hinchazón y que se sienta mucho dolor. Las quemaduras de tercer grado o de grosor completo se extienden por toda la dermis y llegan hasta la hipodermis. El sitio de la quemadura aparece con un color disparejo, que varía de blanco a marrón, con una textura seca y curtida. Ya que la quemadura es muy profunda, causa poco o ningún dolor. Las quemaduras de cuarto grado implican la destrucción de todas las capas de la piel y en ocasiones se extienden hasta el músculo o hueso subyacente. Estas quemaduras son marrones, secas, carbonizadas y casi siempre indoloras. Puede tratar una quemadura de primer grado remojándola en agua fría por unos cuantos minutos. Para aliviar y proteger el tejido, aplique una pomada antibiótica y cubra con una banda limpia y seca. Puede tomar acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor. Trate una quemadura de segundo grado remojándola en agua fría por varios minutos. Aplique una pomada antibiótica para evitar que se infecte y cúbrala con una venda limpia, seca y antiadherente. Cambie la venda todos los días y asegúrese de que sus manos estén limpias. El acetaminofeno o el ibuprofeno pueden ayudar con el dolor y la hinchazón. Si tiene una quemadura de tercer o cuarto grado, vaya inmediatamente a un departamento de emergencia. Si es posible, eleve la parte quemada de su cuerpo hasta una posición más alta que su corazón. También deberá buscar atención médica si su quemadura tiene más de 3 pulgadas de diámetro, o si está ubicada en su rostro, manos, pies, ingle, nalgas o sobre una articulación principal. Bueno, ese es el tema que vamos a ver, las quemaduras, cómo se presenta y obviamente por qué circunstancias se las sufre, ¿ya? Vamos a ver las diapositivas. ¿Algún comentario tal vez previo a esto de las quemaduras? Bueno, entonces empezaremos. Vamos a empezar dándole una definición, que es una quemadura. Y la quemadura, como las que hemos estado viendo, todas son lesiones que van a afectar al cuerpo, ¿no? La lesión producida por agentes físicos o químicos. Físicos, estaríamos hablando de la calor, ¿no? Y químicos, estaríamos hablando de sustancias que han producido, digamos, una temperatura alta, que producen desde una leve afectación del tegumento superior hasta destrucción total de los tejidos implicados. Es decir, un daño a la piel superficial, ¿no? O como hemos visto, las diferentes capas de la piel, hasta en algunos casos llegar a una quemadura completa, ¿no?
La característica que diferencia la quemadura de otras lesiones de la piel es la rápida destrucción de tejidos cutáneos y la pérdida importante de líquidos que se puede producir. Como es un contacto directo con una sustancia que puede ser física o química, el cual dañe los tejidos, ¿no? Va a ser muy fuerte, muy amplia, que como vamos a ver más adelante, puede causar diferentes tipos de daños, ¿no? A diferencia de las otras tipos de lesiones que habíamos visto, en estos casos, por ejemplo, cuando es muy grande la lesión puede poner en peligro la vida de las personas, pero en la mayoría la vida está a salvo. Pero también hay que darle el debido cuidado correspondiente para evitar infecciones o pérdidas parciales de algún miembro. Hay, en la etiología de las quemaduras vamos a ver que algunas sustancias producen las quemaduras. Por ejemplo, la electricidad va a producir quemaduras bastante importantes. Estas pueden causar la muerte dependiendo de la exposición, ¿no? Pueden ser atmosféricas, producidas por rayos, ¿no? Lluvias con rayos pueden hacer de que un individuo sea tocado por un rayo y va a presentar diferentes quemaduras, causando obviamente daños respiratorios y en algunos casos hasta la muerte. Industrial, que puede ser la conducción eléctrica cuando algún trabajador está en contacto con una maquinaria y se produce una descarga eléctrica por los equipos, por los cables mal recubiertos y obviamente también puede producir la muerte. Terapéutico puede ser la desfibrilaciones, ¿no? que se dan a los enfermos para reactivar su corazón, ¿no? En estos, obviamente, si es que se tienen los debidos cuidados, no va a producir mayor daño o peligro a la vida. ¿Cuáles son sus características? Lesiones externas pequeñas, grave afectación, estructuras profundas, huesos, músculos, nervios, órganos, dependiendo, como les había dicho, el tiempo y de la exposición y la corriente, ¿no? Hay que ver también el amperaje de la corriente, que es la que en realidad causa mayor daño, ¿no? Puede presentarse las necropsias de coagulación por el paso de la corriente eléctrica, ¿no? La necropsia es la muerte de la piel, ¿no? Se pone oscura, negra. Puede provocar arritmias cardíacas o mioglobinuria. Lógicamente, al recorrer o al ingresar la corriente, la electricidad en el cuerpo puede causar arritmias cardíacas, ¿no? Incluso puede causar un paro cardíaco. Y si es que no es reactivado inmediatamente, puede puede causarle la muerte. Puede también haber efectos iceberg, ¿no? Que van a causar problemas. Radiación también es otra etiología de agente físico, ¿no? Pueden ser los rayos solares. Alguna vez hemos sufrido, digamos, una exposición cuando se ha ido al campo, cuando se ha ido a la piscina, ¿no? Una exposición a los rayos solares y se presentan quemaduras en el cuerpo, ¿no? En los brazos, rostro o las partes descubiertas. Esto obviamente el daño va a ser directamente proporcional a la exposición que se realice, ¿no? Puede también haber otras quemaduras con relación a los rayos ionizantes, rayos X, radioterapias
UV, energía nuclear, etcétera, ¿no? Que ya obviamente son circunstancias más diferentes, más difíciles, ¿no? Pero pueden causar obviamente un malestar, un daño profundo hasta la muerte. ¿Cuáles son los agentes químicos? Los agentes químicos pueden ser ácidos o alcalinos o bases. Entre los ácidos podemos tener, por ejemplo, el clorhídrico, el ácido acético, vinagre. Los alcalinos tenemos el amoníaco, la soda cáustica, el jabón. En esas circunstancias, obviamente, vamos a ver que pueden causar lesiones y destrucción de la piel. Algunas personas tienen la piel sensible al contacto con estos, digamos, hay un daño importante. Estos pueden ser fácilmente eliminados, ¿no? Al contacto y mejor si es rápido el retiro de estas sustancias para evitar menor cantidad de las lesiones. ¿Cuál es la clasificación de estas quemaduras? Como habíamos visto en el video, está directamente proporcional a la exposición y a la profundidad de las quemaduras. Así tenemos las quemaduras de primer grado, las de segundo grado, que se dividen en dos, superficial y profundas, y las de tercer grado. También vamos a analizar lo que son las extensión, ¿no? La superficie de quemadura. No es lo mismo una quemadura, digamos, de una porción pequeña del cuerpo como tener todo el cuerpo quemado. Ahí vamos a ver dos tipos de clasificaciones, ¿no? Una de que es para adultos, ahí vamos a ver las 9 reglas de Wallace y también la exposición a las quemaduras en los niños, que es otra categorización que se le da, ¿no? Muy diferente a la de los adultos. También hay que tener en cuenta la localización de la quemadura. Esto es importante porque obviamente va a tener directa proporción al daño que puede sufrir y al peligro que puede tener la víctima. Si bien, por ejemplo, una quemadura en una extremidad superior o inferior, digamos, es grave, pero no es tan grave, por ejemplo, como en el dorso o en el rostro. Vamos a ver también la gravedad. Aquí vemos, profe, por ejemplo, lo que es las quemaduras, ¿no? Por su profundidad. La evaluación inicial de la profundidad de las quemaduras es difícil por el carácter dinámico que presenta las primeras 48 a 72 horas. No se puede establecer la profundidad de la quemadura, determinar si es de primer, segundo o tercer grado en las primeras instancias, especialmente conforme a la sustancia que la ha producido, ¿no? Puede ser una quemadura de primero, segundo o tercer grado. Esto se va a ver dentro de las de 48 a 72 horas. Si ha sido, por ejemplo, una exposición a un ácido y no se ha retirado el ácido, puede seguir quemando, ¿no? En las siguientes horas a la exposición y convertirse de una quemadura de primer grado a segundo o hasta tercer grado. Aquí vemos en la gráfica, por ejemplo, que primer grado es la quemadura de la epidermis, ¿no? La parte superficial. La quemadura de segundo grado, la dermis, que es más profundo, y las quemaduras de tercer grado es la quemadura que llega hasta la hipodermis. Aquí vemos un poco la gráfica, ¿no? De las quemaduras. Una superficial, una más profunda y una mucho más profunda, ¿no? En las quemaduras de la hipodermis, en las quemaduras de tercer grado, no solo se van a quemar la piel, sino también en algunos casos vasos, hasta nervios, y en algunos casos más extremos hasta la capa muscular. Primer grado, como habíamos dicho, es la afectación a la epidermis. La apariencia es eritema o signos cardinal, leve inflamación, ¿no? Un color rojizo, rosado, dependiendo, digamos, del color de la piel. Dolor es intenso porque obviamente ha quemado la epidermis
además de picazor. Hay algunas personas que les produce picor, o sea, escozor, ¿no? La curación es espontánea, de 4 a 5 días puede ser curado sin necesidad, digamos, de mayor tratamiento, simplemente una pequeña limpieza, evitar, digamos, que tenga contacto con suciedad para evitar la infección, pero no requiere mayor tratamiento. Para el dolor podría tomarse algún analgésico y para la quemadura, digamos, alguna pomada específica para las quemaduras. Hay que tener en cuidado algunas costumbres, ¿no? Se le dice, ponle una cremita, ponle otra cosita, no es necesario, ¿no? Y específicamente hay que tener cuidado lo que se le coloca a las quemaduras. Aquí vemos la fotografía de la quemadura primer grado, ¿no? Acá es pequeña, por ejemplo, la quemadura solar producida a la exposición en las piscinas, lleva un pequeño enrojecimiento, ¿no? En las partes expuestas, que pueden ser extremidades superiores e inferiores, el rostro o también, digamos, en la parte posterior de la persona. Las quemaduras de segundo grado, como les he dicho, se dividen en dos, ¿no? Las superficiales y las profundas. Pero vamos a ir bien. La afectación puede afectar la dermis superficial, ¿no? Se conserva folículos pilosos y glándulas sebáceas. Si se infecta, aumenta en profundidad, eso hay que tener en cuenta. La apariencia, flictenas o ampollas, ¿no? Se presentan ampollas, que vamos a ver más adelante en una fotografía, son el resultado del edema subyacente. Si se refiere a las flictesemas, rocío hemorrágico, que es una exudación del hiperémicas, ¿no? Que sale un fluido tratando de, obviamente, hidratar la parte quemada. Vamos a ver. Son muy dolorosas y su curación tarda entre 15 a 20 días si no se contamina, ¿no? El segundo grado más profundas son dermis, afectación a la dermis profunda, se afecta a los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, pelo se desprende fácilmente, la apariencia es pálida y moteada, dolor es poco dolor porque obviamente como se ha afectado los nervios ya existe cierta insensibilidad, ¿no? De algunas áreas. La curación tarda más de 35 días. Si pasando este tiempo no cicatriza adecuadamente, habría que recurrir a una cirugía plástica, ¿no? Reconstructiva, para evitar, digamos, daños mayores y específicamente en la apariencia. Esto se los realiza casi siempre cuando la quemadura de segundo grado profunda se los realiza, por ejemplo, en el rostro. Acá vemos la quemadura de segundo grado, ¿no? La afectación. Aquí vemos las ampollas que, dependiendo, digamos, del cuerpo, se presentan, ¿no? A mayor o menor magnitud. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? Ana, Natalie, tal vez alguna pregunta. Está bien, doctor. Se entiende. No, doctor, está claro. Las quemaduras de tercer grado, ¿ya? Tenemos una afectación de la totalidad del espesor de la piel e incluso las estructuras subyacentes. Puede haber tejidos subcutáneos, musculares, hasta incluso el hueso, dependiendo obviamente de la zona en la cual se ha producido la quemadura. Si estamos hablando de las manos, ¿no? Siendo que la piel es más delgada, no hay mucha grasa, ¿no? Y el hueso es bastante pegado a la piel, puede haber las quemaduras hasta el hueso.
La apariencia es escara, carbonácea, blanco o nacarada, dependiendo, ¿no?, del tipo de piel y la reacción. El dolor no se presenta, es indolora esta quemadura porque se han quemado hasta los nervios, entonces no hay reacción, no hay dolor, no hay sensibilidad por la destrucción completa de los terminales nerviosas. Su curación por sí misma no se tiene la capacidad de regeneración y requiere de una cirugía precoz. Puede haber perdido los miembros por la quemadura. Esto especialmente en las extremidades superiores e inferiores, en la parte de los dedos. Estas quemaduras son bastante graves y en algunos casos va a necesitar el amputar parte de la extremidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la gráfica de esta quemadura, ¿no? Aquí vemos la profundidad de la quemadura en la piel y vemos aquí una quemadura de una extremidad. Vemos que es bastante grave, ¿no? Toda la piel ha sido quemada. Ahí vemos el color negro con algunas manchas rojizas, ¿no? Aquí vemos la piel muerta completamente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son la extensión. Ya hemos visto la profundidad, las heridas de las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ahora nos toca ver lo que es la extensión. Esto es muy importante para determinar qué extensión superficial del cuerpo ha sido dañada, ¿no? Como les decía, esto es importante determinar. Acá vemos la gráfica, ¿no? En los adultos, si vemos aquí, dice la regla de 9, aquí establece la puntuación que se le da a ciertas partes del cuerpo para determinar el rango de las quemaduras. Por ejemplo, la cabeza y el cuello son 9%, 4.5 el rostro, 4.5 la parte posterior de la nuca y el cuello, ¿no? El tórax igual al 9%, tanto anterior como posterior igual 9,9, abdomen igual 9%, espalda igual 9%, espalda inferior igual 9%, extremidades superiores 9%, extremidades inferiores igual 9%, cada una, tanto anterior como posterior, ¿no? En los genitales 1%, si hacemos la sumatoria de todo esto llega a un 100%. Entonces, cuando encontramos a una víctima que ha sufrido quemaduras en las extremidades superiores e inferiores, tanto anterior como posterior, vemos de que las extremidades 9%, más 9%, más 9%, más 9%, podríamos tener, digamos, un 36% del 100% del cuerpo con quemaduras, ¿no? Eso también va a ser referente a la necesidad de un tratamiento rápido, oportuno o incluso hasta una cirugía. Acá vemos la escala de Lund-Bowder, que es la que se utiliza para determinar la extensión de las quemaduras en los niños, que es diferente a la de los adultos. Por ejemplo, la zona de la cabeza es un 19%, esto determinado de acuerdo a la edad, por ejemplo, de 0 a 1 años, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 16 años, son las escalas, ¿no? Y aquí está proporcionalmente cada una de las escalas correspondientes. La cabeza, decíamos, de 0 a 1 año es 19%, de 1 a 4 años 17%, de 5 a 9 13%, de 10 a 16 años un 11%. Tenemos el cuello, el tronco anterior, tronco posterior, las nalguitas, los genitales, los brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas, pie, ¿no?
Si hacemos la sumatoria de cada una de las columnas, vamos a determinar un 100% también. La palma de la mano del paciente tiene un 1%, ¿no? En algunos casos, ¿esto de qué nos sirve? Para poder identificar a la víctima si está inconsciente, ¿no? Para las huellas digitales. ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? Ninguna, doctor. Ahora vamos a ver las quemaduras conforme a su localización. ¿Ya? Antes de iniciar esto, por favor, vamos a hacer un corte y estamos solo sobre los primeros 30 minutos para ir continuando. Por favor, estén atentos a las de conexión, ¿ya?